¿Sabe? Algo que me llamó la atención hace un momentito y estaba en la parte de atrás y me reía un poco. Yo solito ya como loco riendo. Bueno. Estábamos en la alabanza y se fue de pronto la luz, ¿no es cierto? Y nos quedamos ahí. Y mientras cantábamos todo de la letra. ¿Sí o no? Nadie sabía la letra prácticamente, ¿sí o no? Y bueno, esto es algo complejo porque como no tenemos, fíjese esto, no tenemos una costumbre, ¿no? De estar o sabernos al 100%, la mente también es frágil. De pronto por ahí la escuchamos, esta canción era antigua, ¿no es cierto, Consolita? Esta canción era bastante antigua, que la cantábamos antes, y de pronto se fue la luz y nos quedamos, ¿y qué más sigue? ¿Verdad? Entonces eso me daba que tenemos que saber, tenemos que entender, ¿no? Tenemos que tenerlo en nuestra mente y me llama la atención porque hay muchas cosas que nosotros hemos dejado de lado. Hay muchas cosas que lo hemos tomado superficialmente, ¿sí? Hay muchas cosas que sabemos que existe, pero lo dejamos ahí. Sabemos que existe, pero lo hacemos a medias tintas. Sabemos que existe, pero en realidad no lo tomamos en cuenta, ¿sí? Entonces, mire, y cuando hablo de esto, hablo de una relación con Dios, ¿sí? De pronto la relación con Dios sí la puede tener, sí puede usted tenerla, todos los días la tiene esa relación con Dios. Pero tener una relación con Dios debe ser un amor exclusivo, ¿sí? Un amor exclusivo en el que muestre una entrega total de su vida, ¿sí? Una entrega total al 100%. Y sus hábitos de día a día, los hábitos que usted tiene, estén sujetos a principios, estén sujetos a aquellos principios que fueron estipulados ¿por quién? Por Dios, ¿sí? Entonces, a lo que menciono esto, principios que Dios estipuló, que Dios los puso, que Dios los plantó, sabemos que existen. ¿Cuántos saben que existen principios que Dios los puso? La palabra lo menciona, hay principios éticos y morales que la palabra lo va mencionando, pero sabemos que existe, sabemos que está ahí, pero se nos ha hecho difícil de pronto ponerlos en la práctica, ¿sí? Ahora, nosotros cuando hablamos de estos principios, pienso yo y digo que debería ser un eslogan en nuestra vida. ¿Y cuál sería este eslogan en nuestra vida? En la que ese eslogan quede ahí sellado, o sea, un sello para cada persona que nosotros la encontremos en el camino. Entonces su eslogan debería ser ese sello afuera, ¿sí? Ahora, si hablo de una relación con Dios, debo prácticamente ser total en una vida, en mi vida propia, una entrega total al 100%, ¿verdad? Y cuando estoy hablando de una entrega total al 100%, estoy hablando de que tengo que tener en mi corazón, en mi mente, ciertos principios, que por lo menos los tengo que recordar, ¿sí? Y hablo de principios, hablo de mandatos, hablo de ordenanzas, hablo de reglamentos, ¿sí? Me pongo a pensar en esto y en esta semana decía, ¿cuál es la diferencia entre un mandato, una ordenanza, ¿sí? Decretos? ¿Cuál es esta diferencia? Mire, cuando me empiezo yo a analizar esto, ¿cuál es la diferencia entre mandatos, decretos, ordenanzas? Todos nosotros sabemos que en nuestra ciudad hay decretos, hay ordenanzas, pero ¿las cumplimos al 100%? Sabemos que existen, sabemos que están ahí, pero no las cumplimos. Sabemos que hay estos decretos, ¿sí? Sabemos que hay ordenanzas, no las cumplimos. Yo puedo andar con la licencia caducada, ¿existe una ley? Sí, puedo andar, no pasa nada. De pronto por ahí veo que está el semáforo en rojo, digo, si me paso, acelero más y me paso. Sé que existe una ley, sé que existe una ordenanza,
pero la tomo a medio gas, la tomo a medias tintas. Sabemos que existen estas leyes, sabemos que existen estas ordenanzas, pero no las tomamos en cuenta, ¿sí? Mire, cuando yo hablo de estas ordenanzas, de estos mandatos, ¿sí? de estos decretos, me vino a la memoria en esta semana cuando Moisés sacó al pueblo de Israel, de Egipto. Lo sacó todo este pueblo, lo empieza a encaminar, pero fíjese, este pueblo tenía costumbres. Este pueblo tenía costumbres que adoptó, tenía de pronto por ahí, qué sé yo, tenía en su corazón, ¿sí? Empezó a adoptar hábitos que no eran buenos. ¿De dónde adoptó todo esto? Del lugar de donde estaba. Y este pueblo salió libre. Al inicio empezó a gritar, vamos, somos libres, y salió con Moisés. Moisés los llevó ¿no es cierto?, al desierto. Ahí unos se quejaban que no tenemos que comer, allá sí teníamos, acá no tenemos nada, tenemos sed. Y Moisés iba en el camino, ¿qué iba haciendo? Todo lo que ellos pedían, les daba. Tenemos sed, golpeó la piedra, ¡pum!, tomen agua. Tienen hambre, hizo caer el maná del cielo. Muchas cosas, lo que el pueblo necesitaba, quería, se quejaba, el uno por ahí con chismes, el otro por aquí. Mire, hasta que llegó un momento en que Moisés se cansó y dijo, no doy más con esto, o sea, necesito algo. Y Dios empieza a conversar con él. Le dice, mira, vas a hacer esto, aquello. Pero hubo alguien ahí adicional, ¿no es cierto?, que también le dio consejo, ¿verdad? Y era su suegro, ¿no es cierto? Y le dio un consejo, le dijo, busca líderes, busca personas para que te puedan guiar. Y a estas personas les vas a dar ciertos decretos, ciertas ordenanzas, para que puedan guiar al pueblo. Sí, pero para eso, este pueblo tenía en su corazón en realidad costumbres, malas costumbres. Tenían malos hábitos. Por eso es que vivían en esa queja. Y encima más, con todo esto, siempre fue desobediente, ¿sí? Y fíjese, con todo esto que este pueblo tenían un propósito. ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál era la meta? ¿Se acuerdan? La meta era llegar ¿a dónde? Llegar a la tierra prometida. Esa era la meta, ¿verdad? La meta era llegar a aquel lugar donde Dios les tenía preparado. Llegar a ese lugar donde Dios, dice la palabra, donde fluye leche y miel. Entonces yo me pongo en mi corazón a pensar, estamos en un proyecto con Bolito, si el Señor lo permite, empezar a levantar el techo, hacer el galpón, para que cada uno de nosotros podamos tener también ese espacio, ¿verdad? Esa es una tierra prometida. En su momento, para levantar la congregación, seguíamos en casa de Bolito, estábamos en la casa comunal y estábamos así. Pero yo le decía al Bolito, busquemos otro lugar. No, pero es que ahí me gusta, que la casa acá, es que ahí y eso, y decía yo, dale economismo, busquemos otro, y dale, por ahí se iba, es que vino, vamos así. La tierra prometida. El pueblo tenía ese lugar, sabía dónde iba, pero tenía en su cabecita, ¿sí? Moisés tenía clara la meta y estaba llevándoles para allá. Pero en medio de ese caminar, Dios en su momento habla con Moisés, conversa con él y le dice, te voy a dar unas ordenanzas, te voy a dar unos decretos, te voy a dar unos mandatos. ¿Para qué? Para este pueblo. Quiero que me acompañe a Deuteronomio capítulo 6, del 1 al 9. Deuteronomio capítulo 6, del versículo 1 al 9. Pero lo vamos a leer por partes, ¿sí? Vamos a irle analizando, ¿sí? Vamos a verle en 3 partes, ¿sí? Y vamos a leer el versículo 1. Solo el versículo 1, manténgase ahí en esta cita, pero solamente vamos a leer el verso 1 y así iremos leyendo los otros.
El verso 1 dice, Deuteronomio capítulo 6, verso 1. Dice la palabra: esos son los mandatos, los decretos y las ordenanzas que el Señor tu Dios me encargó que te enseñara. Obedécelos cuando llegues a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Deuteronomio capítulo 6, versículo 1. Mire, a esta primera porción le vamos a llamar sin ley. Sin ley, ¿sí? Ahora, Dios da a Moisés las reglas prácticamente del juego. Dios le da a Moisés, dice, estas son las reglas del juego. Tenemos acá la tierra prometida, pero estas son las reglas del juego, ¿verdad? Así va a funcionar esto. Ustedes vienen con malas costumbres, ustedes vienen con hábitos que, discúlpame, pero estás mal. Así que estas van a ser las reglas del juego. Pone mandatos, pone decretos y pone ordenanzas, ¿sí? Mire, Dios sabía cómo era este pueblo y por esa razón pone mandatos, ordenanzas, decretos. Porque primero sabían que ellos prácticamente estaban esclavizados y no entendían muchas cosas. Para ellos era difícil entender. Para ellos era difícil adaptarse a un reglamento. Era difícil adaptarse a algo que iba a ser prácticamente de bendición, ¿sí? Es como decir, ¿qué pasaría si usted el día de hoy se gana $1.000.000? Muchas cosas le viene a la mente. ¿Qué nomás hiciera? ¿No es cierto? Yo primerito el encebollado, ¿verdad? El otro por ahí, no, yo de mi arroz marinero. O sea, fíjese, o sea, algo similar les pasaba. Sabían que tenían una bendición y Dios conocía. No, dijo, si les doy, enseguida se acaban. Entonces Dios sabía esto. Dios conocía, Dios sabía cómo era este pueblo. Sabía que era un pueblo con tradiciones, pero tradiciones adoptadas. Escuche esto, adoptadas. No eran sus propias tradiciones, porque si bien es cierto, ellos conocían el adorar a Dios, a Jehová de los ejércitos. Pero ellos al llegar a este pueblo, a este lugar, a Egipto, ellos aprendieron tradiciones y empezaron a tener, ¿qué? Nuevas costumbres, empezaron a tener nuevos hábitos. Y por eso Dios empieza a poner estos mandatos, estas ordenanzas y estos decretos, con costumbres aprendidas. Fíjese que en estas semanas hablábamos de esto, ¿no? Son hábitos aprendidos, adoptados. Sí, no es que nació de su corazón, no es que nace del corazón, sino que ellos lo adoptaron, lo aprendieron. Él sabía que este pueblo de labios lo honraban, pero más su corazón estaba muy lejos, ¿sí? Ahora, como Dios sabía que solamente de labios le honraban, pero su corazón estaba lejos, ¿sí? Por eso Dios le pone a Moisés, ¿qué cosa? Mandatos, ordenanzas, decretos. Ahora, ¿cuáles eran estas reglas del juego? Sí, mire, todo juego tiene sus reglas, ¿sí o no? Todo juego tiene una regla por cumplir. Ahora, si yo me pongo a pensar en esto, todos los juegos tienen sus reglas. ¿Usted cree que seguir a Cristo es un juego? No. Seguir a Dios, seguir en sus reglas, seguir en sus caminos, ¿es un juego? No. Seguir a Dios no es un juego. Tiene sus reglas que hay que saber cumplirlas. ¿Cuáles son los mandatos? Y escuche esto, quiero que se lo quede en su cabecita. Los mandatos son órdenes o instrucciones directas que deben ser obedecidas. Y escuche esto, mandatos son órdenes o instrucciones directas que deben ser obedecidas. Y si hablamos bíblicamente, estos mandatos se está dirigiendo a los mandamientos, aquellos mandamientos que el Señor le puso más adelante, mandatos. Si hablo de decretos, son decisiones, escuche esto, decretos son decisiones formales y autoritativas que establecen leyes o principios. Eso es decretos. Ordenanzas
son reglas o leyes establecidas para regular la conducta y las prácticas en la comunidad. Son tres cosas muy diferentes, ¿no es cierto? Pero me pongo a pensar, los mandatos, las ordenanzas, ¿sí? Yo pregunto, ¿cuántas veces yo he roto en realidad mis propias reglas? En casa, esta semana no hay televisión, están castigados, y es el primero que está viendo televisión. No hay celular, apague sus celulares, vamos a comer, y es el primero que está ahí con el teléfono en la mano. El bolito decía en estas semanas, no, es tiempo de qué, es tiempo también de poner aquella regla de mucho tiempo en las redes sociales, en el celular, y disfrutar de qué, de la familia. Veíamos eso, ¿verdad? Dice la palabra, no, amen a vuestras esposas. ¿Es un mandato o es una ordenanza? Analícelo usted. Dice la palabra, no, amen a vuestras esposas. ¿Es un mandato o es una ordenanza? Esposas, sujétense a vuestros esposos. ¿Es un mandato o un decreto? Es un mandato. Hijos, honren a vuestros padres. ¿Es un mandato o es una ordenanza? Es un mandato. Padres, instruyan al niño en su camino, para cuando fueran viejos no sean como yo. ¿Es un mandato o es un decreto? Es un mandato. Miren, nosotros tendemos a olvidarnos de estas cosas, pequeñas cosas. El Señor no nos da simplemente una ordenanza, es un mandato. Y es por lógica que nosotros como seres humanos tenemos que aprender esto. Tenemos que tenerlo presente en nuestra cabecita. Es un mandato, no es una opción. Respete a vuestra esposa, no es una opción. Ame a vuestra esposa, no es una opción. Hijos, obedezcan a vuestros padres, no es una opción. Es un mandato. No robarás, no mentirás, no desearás la mujer de tu prójimo. ¿Es un mandato? Es un mandato. Es por lógica. No, pero es que, bueno, yo respeto tu manera de pensar, pero yo no le puedo obligar. No, pero es un mandato. Entonces nosotros, al entender esto, al saber esto en nuestro corazón, créanme que empezamos a tener nuevos hábitos, nuevas costumbres. ¿Sí? Y en esta porción, sin ley, que veíamos, tenemos que aprender a retomar, tenemos que retomar ciertos principios. Entender que los mandatos no han cambiado, siguen siendo los mismos. Dios es Dios antes, hoy y será después, es el mismo. Los mandatos no han cambiado, siguen siendo los mismos. La diferencia es que yo le sigo a Dios a mi manera. ¿Sí? Mire, las reglas del juego son las mismas. Siguen ahí, solo que nosotros las cumplimos a nuestra manera. Respete, ame a su esposa. Sí, pero es que ¿quién le aguanta? ¿No es cierto? Ame a la suegra. Dios mío, cosa dura me pide el Señor. Ordenanza, decreto, pero es un mandato, ¿no es cierto? Ame al prójimo, este vecino, pero la bulla que mete no deja dormir. Pero es un mandato. A los hijos, respeten a vuestros padres, como dice, ¿no es cierto?, la palabra. Respeten a vuestros padres. Pero también les dice a los padres, no llamen a ir a vuestros hijos. ¿Un mandato? ¿O una ordenanza? Es un mandato. Pero lo hacemos a medias tintas. Conveniencia. O sea, yo lo hago a lo que me conviene, nada más. Y lo mantengo ahí. Vamos a la segunda parte. Versículo 2 al 5.
Dice la palabra, tú, escucha esto, tú, tus hijos y tus nietos teman al Señor su Dios durante toda la vida. Si obedeces todos los decretos y los mandatos del Señor, fíjese que aquí repite esto, si obedeces todos los decretos y los mandatos del Señor, disfrutarás de una larga vida. Escucha con atención, pueblo de Israel, y asegúrate de obedecer. Entonces todo te saldrá bien y tendrás muchos hijos en la tierra donde fluye la leche y la miel, tal como el Señor, Dios de tus antepasados, te lo prometió. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y a esta segunda sección le llamaremos mentoreando con temor y temblor. Mentoreando con temor y temblor. Mire, el conocer un reglamento, el conocer los mandatos, el conocer ciertos decretos, el conocer muchas cosas de estos, créame que le hace ser sabio. Cuando usted conoce mucho de esto, le hace ser sabio. Es sabio, ¿sí? Ser conocedor de mucho te hace ser sabio. Ser conocedor te hace ser, ¿qué cosa? Un mentor afuera. Cuando usted conoce de muchas cosas, usted es mentor ahí afuera. Este man es pilas, se las sabe todas. Ayer nos reíamos que le decía a Mateo, le decía, ñaño, hay que escudriñar la Biblia, imagínense. Dice, ¿y cómo? Aquí hay que escudriñarla, pero hermano, imagínense, un mandato. Dios le manda a un siervo a que se compre un calzoncillo, se lo ponga y ni lo lave. Y Dios le manda a hacer eso. Ay, Vini, estás loco. Vos y tus locuras. Léalo, escudriñe, Jeremías capítulo 13. Le manda y le dice, cómprate un calzoncillo, no lo laves. ¿No es cierto? Suena chistoso, pero lo dice. Pero eso es escudriñar, ¿verdad? Mire, ser conocedor de todas estas pequeñas cosas le hace ser, ¿qué? Un mentor. Dice, me encanta como él. Alguien por ahí me dijo una ocasión, dice, don Vini, a usted le admiro mucho. Y algunas personas han dicho eso, y yo no. Pero mire, esto le hace ser un mentor. Pero el ser mentor, créame que va más allá de ser un simple padrino. En lo personal yo no ocupo esta palabra padrino, yo ocupo mentor, que va más allá. El ser padrino va más allá, y ser mentor. Y fíjese, Moisés se dirige y les dice, tú. A tú te digo, dijo el bolito. ¿Sí? Y se está refiriendo a las cabezas, especialmente al papá, al líder, al pastor, al bolo, al Vini. Tú. ¿Sí? Mire, el ser conocedor es saber que cada decreto estipulado está siendo dirigido sabiamente. El ser conocedor. El ser mentor involucra, ¿qué cosa? Obediencia. El ser mentor involucra sometimiento, fidelidad. Ese es ser mentor. Si es un buen mentor es porque él pasó por eso. Fiel. Tuvo obediencia. Tuvo en su momento ese sometimiento. Ese es un mentor. Ser mentor significa que está en sí, tiene una obligación, está en él ese dirigir, ese enseñar y sobre todo prestar esa atención suficiente a aquellas personas que en realidad lo necesitan. Y no solamente porque lo necesitan, porque tienen que. Ese es ser un mentor, ¿sí? Mire, ¿cómo podemos nosotros dar un ejemplo cuando rompemos nuestras propias reglas? ¿Cómo podemos ser mentores
cuando en realidad en el lugar que el Señor nos pone en la casa, que es el primer lugar, nuestro primer ministerio, el hogar, ni fu ni fa. En nuestro lugar donde Dios nos puso, con nuestra esposa, con nuestros hijos, ese es su primer ministerio. Ese es su primer lugar, esa es su primera iglesia donde usted tiene que dar ejemplo. Usted tiene que ser ese mentor ahí. Y no solamente tú te digo, a la cabeza. Acuérdese que hay dos personas ahí. Padre, hijos, nietos. Entonces, si usted quiere ser ese mentor, tiene que usted aprender a ¿qué? A tener esa obligación de dirigir, de enseñar, a mostrarle fe, a mostrarle ¿qué cosa? Ese temor y ese temblor a Dios. ¿Sí? ¿Cómo podemos nosotros ser aquellos mentores cuando no nos apasionamos por el obedecer? ¿Cómo podemos ser mentores cuando no tenemos esa pasión por seguir a Cristo? Por seguir sus mandatos, sus reglas. Nos quebranta, es difícil seguir aquellas reglas. Mire, ¿cómo podemos ser mentores cuando no somos temerosos? Créeme, no somos temerosos, no nos tiembla a veces la boca para hablar cosas que no tienen sentido. Imagínese esto, dice la palabra que el diablo tiembla al ver la presencia de Dios. Y a veces a nosotros no nos tiembla ni la voz. ¿Sí? No nos tiembla nada. Mentimos, levantamos falso testimonio, criticamos. ¿Verdad? ¿Cómo podemos ser mentores? Papás, abuelos, bisabuelos. ¿Cómo podemos ser mentores cuando vivimos en conflictos? ¿Cómo podemos ser mentores cuando me veo al espejo y digo qué guapo que soy o qué feo que soy? O sea, ¿dónde está mentoreando? ¿Cómo puedo hablar de sometimiento cuando no aprendo a someterme a aquellos mandatos, a aquellas reglas? Es difícil, ¿verdad? Qué complicado. Mire, Deuteronomio capítulo 2 al que veíamos, ¿no es cierto? Del 2 en adelante, ¿qué menciona? Que va a tener una larga vida si es que obedece, ¿no es cierto? Aquellos decretos, aquellos mandatos. ¿Usted quiere tener una larga vida? Amén. Ame y obedezca a Dios. ¿Quiere disfrutar de una hermosa vida? ¿Qué dice usted? ¿Sí? Preste atención a cada momento que Dios le presta a usted para que disfrute de su familia, de sus hijos. Preste atención, sea un buen mentor, sea un buen ejemplo. ¿Quiere enseñar a sus hijos, a sus nietos, ¿sí?, a tener ese temor y temblor de Dios? ¿Quiere enseñarle eso? Si usted quiere enseñarles esto, entonces le voy a decir esto: tenga cuidado con lo que está enseñando. Tenga cuidado con lo que usted, el ejemplo que está dando. Tenga cuidado con lo que está enseñando. ¿Y a qué me refiero con tenga cuidado con lo que está enseñando? Porque aquí puede ser una persona y en casa está haciendo otra. En casa es una persona y afuera en la calle está haciendo otra. Imagínense, yo le puedo estar predicando a una persona afuera y de repente por ahí me ve haciendo otras cosas que no son. ¡Ahí está el pastor! Imagínense, tenga cuidado con lo que está enseñando. Si usted conoce cuáles son los mandatos, los decretos, las ordenanzas, enseñe lo que el Señor le manda a enseñar. No enseñe otra cosa. No enseñe lo que no está estipulado en la palabra. Hay algo que nosotros vivimos todos los días. Así somos. Preste atención a este pequeño video. Esa es la vida del cristiano. Sabemos que hay decretos,
ordenanzas, mandatos. Repítelo, por favor. Hay dos porciones ahí que vemos en este video. Solamente dos porciones. Y que alcanzamos a leer, ¿no? Y esta porción dice, no vivimos bajo la ley, sino vivimos bajo la gracia. ¿Sí? Vivimos simplemente bajo la gracia. Y nosotros nos vamos y nos basamos solamente en esto. Ponle pausa ahí. Mire, yo vivo bajo la gracia, no la ley. Más abajo, yo vivo bajo la gracia, no la ley. Y nos matamos con eso. Y lo demás está tachado. No me sirve. Esa es la vida, mire, que nosotros vivimos como creyentes, a nuestra conveniencia. Pero la gracia es algo inmerecido, es otra cosa la gracia. La gracia está en aquella cruz del Calvario. Él derramó toda la sangre por usted, pero no puedo yo pisotear aquello. No puedo yo estar burlándome de aquello. Yo no vivo bajo la ley, solo vivo bajo la gracia. Y lo demás, también hay mandatos, también hay decretos ahí. Lo que está tachado, ahí también hay mandatos, hay decretos que tenemos que tenerlos en nuestra cabecita. Vamos a la última parte, del verso 6 al 9. Dice el verso 6 al 9. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de tu ciudad. Mire, a esta sección le llamo lo siguiente: compromiso, pacto. Y fíjese esto, estábamos sin ley. Ley, sí tenemos leyes, sí tenemos mandatos, sí tenemos decretos, pero a medias tintas. A medias tintas, a mi conveniencia. Hay mandatos, pero no, yo esto sí, esto no, esto sí, esto no. ¿Somos buenos mentores? Solo usted lo sabe, solo usted. Y esta porción es compromiso o pacto. ¿Sí? Mire, tener un compromiso implica dedicar su vida, implica entregar su vida, implica dar tu mejor tiempo. Es un compromiso. ¿Sí? Tener un pacto significa todo de ti. Finish. ¿Verdad? El compromiso es una promesa, es un acuerdo para hacer algo a futuro. Es el compromiso. ¿Sí? Su tiempo. Le voy a decir esto. Su tiempo no es suyo. Mi tiempo no es mío. Es el tiempo de Dios. Tenemos que aprender a vivir en el Cronos o en el Kairos. Cronos, tiempo del hombre. Kairos, tiempo de Dios. ¿Usted en qué tiempo vive? ¿Su tiempo, Cronos, o su tiempo, Kairos, tiempo de Dios? El tiempo suyo, el mío no es nuestro, es el tiempo de Dios. Y si nosotros vivimos en el tiempo de Dios, aprendemos a someternos, aprendemos a tener compromiso con Él.
Tengo un compromiso todas las mañanas, 5:30 de la mañana, un compromiso, 10 minutitos. 1 minuto. A buscar de Dios, a conversar con Él. Es un tiempo con Él, ¿verdad? Mire, le voy a decir esto. Cuando usted recibió a Cristo, ¿verdad? Cuando usted recibió a Cristo, ¿de pronto fue obligado? No. ¿Alguien le obligó y le dijo, recibe a Cristo? No. Usted solo vino y, Señor, te recibo en mi corazón. Entra en Él. Y Él caballerosamente entró en su corazón y empezó a trabajar en usted. Y cuando uno empieza a caminar en los caminos de Dios, qué difícil se pone, ¿no es cierto?, la vida. O sea, qué más duro. ¿Sabe por qué se pone difícil? Porque usted empieza a vivir con aquellos mandatos, con aquellos decretos. Porque antes usted tenía, ¿qué cosa? Vivía a medias tintas. Pero empieza a conocer estos mandatos. Ya no comparto esta vida, no, yo ya no hago esto, ya no hago aquello. Y empieza a poner límites. ¿Y quién le pone límites? ¿El Señor le pone límites? No. Son mandatos que nosotros los vamos cumpliendo. Y empieza usted a tener, ¿qué cosa? Nuevos hábitos. Nuevos hábitos. Pero no porque el Señor le impone. Dice la palabra que Él vino a aboler, ¿no es cierto?, ciertas cosas. Vino a dar cumplimiento. Y Dios le dio a usted un libre albedrío. Pero ese libre albedrío, créame que, ¿sabe para qué es? Para que usted empiece a razonar, a entenderlo, a utilizar sabiamente si esto está bien o está mal. ¿Basándose en qué? En mandatos, en decretos, en ordenanzas de parte de ¿quién? De Dios. Pero usted ese libre albedrío, ¿cómo lo utiliza? A mi conveniencia. Sencillo, ¿verdad? ¿Cuál fue el compromiso que hizo usted cuando recibió a Cristo? ¿Qué compromiso hizo usted? ¿Cuál fue ese compromiso que lo hizo internamente cuando recibió a Cristo? Señor, yo te seguiré hasta la cruz. Señor, yo te seguiré. También hubo un Pedro que dijo, Señor, cualquiera que venga, pues yo te defiendo. ¿Y le negó cuántas veces? ¿Cuál es el compromiso que usted hizo cuando recibió a Cristo? Mire, usted al aceptar a Cristo, no solo aceptó usted, sino comprometió a toda su familia. Alguien le decía, en algún momento le decía, si usted está orando, Señor, te ruego por mi familia, pongo en tus manos mi familia. Fíjese lo que usted está diciendo. Señor, pongo en tus manos la vida de mi familia. No sabe lo que está haciendo. Si se da cuenta, no sabe lo que está haciendo usted. Dios no es una burla, no es un chiste. Señor, pongo la vida de mi esposa en tus manos. No sabe lo que está pidiendo. Usted le está entregando esa vida en las manos de Dios. Señor, te pongo en tus manos la vida de mi hija. No sabe lo que está pidiendo. O sea, sí se da cuenta, ¿no? Es como Abraham, ¿no? Entrégame a tu hijo. ¿Cómo creen que se sintió Abraham? Hecho pedazos. Sacrificar a su propio hijo. Cuando usted dice, Señor, te entrego a mi familia, no sabe lo que está haciendo. Y si en realidad hoy, el día de hoy, usted sabe lo que está haciendo y lo que hizo, dígale, Señor, sé lo que hice y confío en ti, porque sé lo que estuve diciendo. Usted está comprometiendo a su familia. El momento en que entregó su vida a Cristo, comprometió a toda su familia. Yo doy gloria al Señor porque he comprometido a mi familia. Mi madre en su momento recibió a Cristo, falleció y ella está gozando de ese lugar.
Estuvo comprometida mi familia y doy gloria a Dios. ¿Sí? Mire, ¿queremos que nuestros hijos tengan una vida larga? Sí, amén. Comprométase con todo su ser. ¿Quiere usted que su vida sea un ejemplo a seguir? Deje huellas como buen mentor. Aprenda a dejar huellas, que sean estas huellas que se vengan a plasmar en los corazones de aquellos. ¿Sí? ¿Queremos que nuestros caminos sean derechos? Viva para expresar amor. Viva para expresar ejemplo. Viva para expresar lo que Cristo hizo en usted. Viva para expresar, no para impresionar. ¿Sí? No viva solamente para impresionar a la gente. ¡Wow! ¡Qué bonito que habla! No. Viva para expresar lo que Cristo hizo en usted. Y quiero dejarle esto para terminar. Si de pronto usted vivió todo este tiempo sin esa ley, o si de pronto vivió con esa ley, pero a medias tintas, creo que es tiempo de que usted defina si vivo bajo mis propias reglas o bajo las reglas que el Señor me está poniendo. Si de pronto usted no ha sido ese buen mentor, pienso que el día de hoy tiene que saber que tiene que ser ese buen mentor. Si de pronto no tenía ese temor, ese temblor en usted, dígale: Señor, quiero que pongas ese temor y ese temblor. Póngase de pie. Mire, si usted se compromete, le voy a decir esto: si usted se compromete hoy, está comprometiendo a toda su familia. Si usted se compromete el día de hoy, compromete a todos los suyos.